¿Qué tal, amigos de Canal Foro CX? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues seguimos en esta tónica de analizar lo que viene siendo la postura de Aristóteles. Y bueno, pues vamos a iniciar con la quinta parte, ¿verdad? En esta quinta parte vamos a introducirnos con lo que es la ética y lo que viene siendo la política de Aristóteles, ya casi para culminar con este pensamiento de este gran filósofo. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña un gran amigo que también ya tuvimos la fortuna de tenerlo aquí presente en el programa. Y bueno, pues ahora nos vamos a enlazar hasta Querétaro, ¿verdad? Y vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. En el programa de hoy nos acompaña el licenciado Gerardo Antonio Marcial Noyola. Dentro de su formación académica, tenemos que cuenta con la licenciatura en Filosofía por el Ateneo Educativo de Formación Integral. Además, ha tomado los siguientes cursos sobre Derechos Humanos, Desarrollo Humano, Derecho Laboral, Creatividad e Innovación. Además de impartir las siguientes conferencias: sobre la política y la ética de Aristóteles en la actualidad, sobre el bien común en un gobierno democrático desde la perspectiva de Aristóteles, y además ha tenido la participación como miembro del comité organizador, ponente y moderador en el primer simposio regional de estética a 300 años del nacimiento de Alexander Baumgarten. Así que démosle la más cordial bienvenida al licenciado Gerardo Antonio Marcial Noyola. Bueno, mi estimado Gera, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y un saludo muy afectuoso, muy cordial de aquí de Celaya, Guanajuato, hasta Querétaro, y muchísimas gracias por brindarnos este espacio, este momento, pues dentro de toda tu agenda allí que tienes en ese hermoso estado aquí vecino de Guanajuato. Muchas gracias, Jorge, es un gusto nuevamente el estar compartiendo el espacio y el tiempo en este programa tan interesante, siempre he dicho, porque la filosofía pues no se deja de estudiar y no se deja de practicar en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues a todos los que nos están viendo aquí en vivo, pues les saludo también de manera afectuosa. Muchísimas gracias, Gera, y bueno, pues ¿qué te parece si vamos a adentrarnos al primer temita, para lo cual mandamos a cortinilla? Fundamentos de la ética. Y bueno, pues vamos a tratar este primer tema, ¿verdad? De la ética, ya que dentro de la postura de la filosofía griega, y ya esto lo vemos desde la postura de Sócrates, empieza ya a tener un interés por este aspecto ético y el aspecto moral. Y tenemos que con Aristóteles, podemos decirlo de alguna manera, ya da una definición en concreto de lo que viene siendo ética, ¿verdad? De este desprendimiento de ethos, ¿verdad? De este vocablo griego, y que significa pues lo que se debe de ser, ¿no? Lo que deben de ser las cosas, pero que Aristóteles, bueno, pues da fundamentos bastante importantes y sólidos para entender precisamente esta significación, Gera. Es correcto, Jorge, y bueno, es muy importante también entender, ¿verdad? Y partir de la idea que Aristóteles fue el primero que hace 24 siglos reflexionó de una forma sistemática sobre la ética, vamos a verlo de esta manera, y lo hizo sin prejuicios, Jorge, libre de creencias o alguna escuela que condicionara su búsqueda de la verdad, ¿no? De ahí su legado intelectual, que ha sido determinante en la filosofía de todas las épocas y en la cultura de Occidente, ¿no? Y efectivamente, como lo vamos a estar viendo ahorita, con la Ética de Nicómaco, que es una de sus obras donde prácticamente Aristóteles expresa
en su máximo esplendor el concepto de lo que viene siendo los temas que vamos a estar abordando, como viene siendo la virtud, la moral, entre otros términos. Exactamente, Gera, donde prácticamente, bueno, pues la virtud se desprende de este aspecto que viene siendo la ética, ¿no? En ese sentido del querer ser, del deber ser, perdón, el cómo deben de ser las cosas, y donde también trata de hacer una distinción entre lo que viene siendo la moral, que prácticamente va a ser este aspecto tradicionalista, que se va transmitiendo de generación en generación, y por otro lado, la diferencia de la ética es que se viene como algo un poco más institucional, un poco más práctico dentro de la vida, se puede decir, del sujeto. Así es, Jorge. De hecho, como lo acabas de mencionar ahorita, también Aristóteles es una de las personas más influyentes de la historia de la humanidad, ¿no? Su legado intelectual, pues es uno de los fundamentos también importantes a lo largo de la historia de la filosofía y que ha sido determinante en la construcción del lenguaje, de verdad, la filosofía de todas las épocas y las categorías de la, incluso hasta de la teología católica a través de Tomás de Aquino, con lo que eso significa en la conformación de la cultura occidental, y todos los filósofos serios han tenido en cuenta su pensamiento y categorías intelectuales, ¿no? Y Jorge, pues basta asomarse superficialmente a los medios de comunicación, ¿no? Para que también la preocupación por el bien, ¿no? Ese concepto. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos en lo que afinamos estos detallitos. Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con esto. Como la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX marca la diferencia. La felicidad. Y bueno, amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Ya aquí acomodando pues estos detalles tecnológicos, mi estimado Jera. Y bueno, pues vamos a seguir con este primer temita, ¿verdad? De lo que es la ética. Y bueno, allí pues vamos a retomar un poquito de lo que tú nos estabas diciendo. Sí, efectivamente, sí, lo que comentaba, ¿verdad? Lo que estábamos platicando es precisamente cómo es que Aristóteles, ¿verdad? A lo largo de la historia ha sido una de las personas más influyentes, ¿verdad? De la humanidad, y lo que comentábamos, que su legado intelectual ha sido determinante en la construcción del lenguaje, como la filosofía de todas las épocas y hasta en la actualidad, y las categorías incluso de la teología católica,
de la que tanto Tomás de Aquino lo aborda en alguna de sus obras, ¿no? Y bueno, y todos los filósofos serios han tenido en cuenta su pensamiento y sus categorías intelectuales, Jorge. Así es, y bueno, pues prácticamente este planteamiento ético, pues lo hemos seguido enseñando, lo hemos seguido viviendo en este sentido, en nuestra vida práctica. Y bueno, para terminar y ya cerrar con este tema, mi estimado Jera, en la actualidad, ¿cómo podemos encontrar estos fundamentos de la ética aristotélica en nuestra vida cotidiana? Buena, Jorge, y bueno, debemos de partir, ¿no? Y siempre he dicho que basta con asomarse superficialmente a los medios de comunicación para observar que la preocupación por el bien es de la máxima actualidad. Si lo aplicamos en la vida cotidiana, pues siempre nos hemos cuestionado como seres humanos qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿no? Es parte de la vida del ser humano y bueno, creo que esto se puede aplicar incluso en cualquier ámbito de la sociedad, incluso familiar, porque no existe también la moral prácticamente que se aplica dentro de una casa, de un hogar, el trabajo, en la sociedad, en fin, en cualquier ámbito de la sociedad podemos ver reflejado este concepto que tanto maneja Aristóteles. Así es, donde podemos sintetizar en este sentido, en este aspecto, que la ética pues va a buscar pues este bien común, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Y bueno, pues vamos a una pausa, mi estimado Jera, y enseguida regresamos para abordar nuestro segundo temita. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. Y bueno, pues ya estamos de regreso y vámonos con el segundo temita, para lo cual le vamos a pedir a nuestro buen amigo Armandito que nos mande a cortinilla, por favor. La felicidad. Aquí con nosotros, es importante hablar de la felicidad, Gerard, dentro del planteamiento aristotélico, porque de alguna manera la ética va encaminado precisamente a buscar el bien común, y el bien común dentro de esta filosofía aristotélica pues prácticamente va a ser esta felicidad, ¿no? Esta felicidad universal, esta felicidad en plenitud, y va a tratar de definir en concreto, de manera general, qué es la felicidad, aunque nosotros para entender la felicidad pues experimentamos diferentes momentos
para nosotros entender qué es la felicidad. Pero desde la postura de Aristóteles se estaría hablando, desde mi punto de vista, de una felicidad universal, ¿verdad? De una felicidad, valga la expresión, donde nunca dejaríamos de ser felices y que va a tener por debajo del agua, podríamos decirlo de alguna manera, que va a ser aquello que nos impulse a tener un conocimiento, una sabiduría, donde se disfrute también de alguna manera pues esto aprendido de esta sabiduría, pero que también tenga una repercusión en la sociedad, ¿no? Donde se logre esta trascendencia, y es así donde se podría hablar como que de esta felicidad universal. Así es, Jorge. Creo yo que el concepto felicidad es muy amplio, y por qué no decirlo amplísimo, porque si tú le preguntas a una persona ¿qué es para ti la felicidad? Es muy ambigua la respuesta. Unos podrán decir, bueno, pues a mí la felicidad es tener una casa, tener un hogar, y yo con eso me siento feliz. Otros dirán tener un coche, otros dirán yo me siento feliz por tener un trabajo, en fin. Puede haber muchas posturas acerca del concepto de felicidad. Volviendo al según Aristóteles, la felicidad, porque es esa realización plena de la propia naturaleza, y no algo que adviene como un premio, sino ajeno a la acción. Se trata más bien, Jorge, de que nuestras buenas acciones, así lo plantea Aristóteles, tengan una repercusión real en nosotros, haciendo que estemos bien, ¿no? Y esta comprensión se basa en otro presupuesto propio de su filosofía de la naturaleza. Cada ser vivo está bien cuando su actividad, por ejemplo, es acorde con lo que es, ¿no? Y bueno, también otro aspecto que podemos también sacar dentro de esta línea es que la naturaleza de cada viviente determina las acciones y actividades que le son propias, ¿no? Y de ahí que el ser humano se realiza como tal en aquellas acciones que son acordes con su propia naturaleza. Exactamente, ya que se busca, hay que recordar que para los griegos, pues prácticamente tanto la naturaleza, vamos a ponerlo así, la naturaleza animal y la naturaleza del hombre están armonizados, ¿verdad? Entonces, se puede hablar que desde el punto de vista de Aristóteles, y más adelante lo vamos a ver con las virtudes, va a haber algo que se llama la armonía, ¿verdad? Donde si nosotros estamos armónicamente equilibrados en nuestras emociones, en nuestro conocimiento, en nuestras virtudes, en nuestras cualidades, eso va a hacer que nosotros estemos armonizados también con la naturaleza, porque participamos de ella, ¿no? Y a partir de esto, pues se da esto que tú acabas de mencionar hace unos momentos, ¿no? Esta felicidad que se va a ir dando a lo largo de nuestra vida, pero a partir precisamente de este aspecto armónico que nosotros manejemos con la misma naturaleza. Así es, Jorge, entender, ¿no?, que la felicidad es ese fin último, más allá del cual nada deseamos, ¿no? Y bueno, es un bien que deseamos por sí mismos y los demás por él. Pero lo más interesante aquí, Jorge, es saber en qué consiste, ¿no? Ese fin último, es aquello, y tú lo acabas de mencionar, y lo vamos a estar abordando, imagino, más adelante, es ese punto medio, ese equilibrio que debe de haber de acuerdo al fin último que tiene el ser humano. Y bueno, de ahí que el fin último es aquello a lo que dirigimos todas nuestras acciones, también en razón de nuestra vida, y por tanto no puede ser la vida del placer, ¿no? Muchos creemos que la felicidad está en los placeres corporales, pero Aristóteles nos enseña que la felicidad perfecta se encuentra mediante las virtudes, que es otro aspecto que ahorita vamos a estar viendo también adelante. Exactamente, Gera, y recordar a nuestra audiencia que desde la postura de Aristóteles, y que después ya la va a retomar, como ya habías mencionado, Santo Tomás de Aquino, ya en la filosofía medieval, como nosotros la conocemos, va a decir que el fin último dentro de la ética para la humanidad es la felicidad,
¿verdad? Y ya Santo Tomás, dentro de la Suma Teológica, bueno, pues va a manejar todo un estudio, todo un tratado, precisamente sobre el fin último del hombre, que va a recaer en esto, precisamente, en que el hombre está en el mundo para ser feliz, pero como bien tú lo señalas, no buscando la felicidad en lo corporal, en lo material, sino la felicidad en el intelecto, en la sabiduría, en aquello que me ayude a crecer como persona. Y otro aspecto importante que se da para los griegos, que no lo dicen como tal, pero ya he hecho referencia en otros programas, que al menos desde mi postura, Kant le da un aspecto dentro de la crítica del juicio, con los juicios trascendentales, ¿no? Que a lo mejor si los griegos no le dieron ese nombre, ya dan alguna arista, algún atisbo, a decir que todo aquello que nos genere esa felicidad, ese placer intelectual o sapiencial, bueno, pues vamos a lograr una trascendencia en nuestra vida, que va a ser como el dejar el legado, la huella de nuestro conocimiento, de nuestro intelecto a la sociedad, precisamente en esta búsqueda ética del bien común y buscando ese placer de felicidad de decir, bueno, dejé esto en mi sociedad. Así es, Jorge. Y bueno, en realidad, como ahorita lo acabas de mencionar también, algo bien interesante, que la base de la ética aristotélica no es la felicidad ni la virtud, sino el bien, como lo acabas de mencionar hace un momento. Y bueno, la felicidad tiene sentido por su relación con el bien, ¿no? Y Aristóteles define esa felicidad, pero no la modo directo, ¿no? Eso es algo bien interesante que podemos ver en sus obras, sino que ofrece más bien una aproximación a los conceptos clave que la componen, porque en sí la felicidad es una idea compleja que incluye varios presupuestos. Exactamente, Gera. Y bueno, pues es interesante hablar de este aspecto, porque creo que aquí podemos actualizar más bien resignificar la filosofía de Aristóteles hoy en día, ¿no? En el cuestionarnos en dónde nosotros como humanidad buscamos la felicidad. Y vamos a ver que en muchas ocasiones la felicidad la estamos enfocando hacia otras cosas aparentes, hacia otras cosas efímeras, y nos olvidamos precisamente de lo que estos filósofos griegos nos dieron a nosotros, ¿no? En ese crecer, en ese amor a la sabiduría, que pongamos iniciativas, que pongamos innovación, que pongamos reflexión, que pongamos creatividad, donde prácticamente allí vamos a ir dejando este aspecto de la felicidad en este crecimiento personal. Así es, Jorge, y bueno, pues como tú lo acabas de mencionar, ¿no? En sí la felicidad es algo, y ya lo había mencionado hace un momento, muy complejo, efectivamente, porque dentro de esta idea hace que el ser humano se vaya cuestionando incluso de su propia existencia, ¿no? ¿Y a qué quiero llegar con esto de que se cuestione de su propia existencia? Que en muchas de las ocasiones, y de hecho por ahí hay un autor que menciona y habla un poquito acerca de la ética de Aristóteles, menciona que en muchas personas se piensa que el crear cosas materiales, el tener y el tener más, si estamos hablando de una situación monetaria, se piensa que es la felicidad, pero va a llegar un momento en que el ser humano pues no va a estar en existencia en la vida terrenal, y al final de cuentas esa felicidad, ¿dónde quedó? ¿No? Esa felicidad que él decía que era el dinero, ¿dónde ha quedado? ¿No? Entonces, sí, toda la filosofía de Aristóteles, Jorge, efectivamente se aplica en la vida cotidiana, en la vida actual y en cualquier ámbito de la vida del ser humano. Efectivamente, Gera. Y bueno, estimados amigos, compartan allí en sus redes sociales este programa que se está poniendo muy interesante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Canal Foro CX. Marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia del radio. Canal Foro CX. Marca la diferencia. La virtud y bueno amigos, ya estamos de regreso y vamos a hablar de la virtud, porque tanto la ética como la felicidad descargan precisamente en esta práctica de virtudes. Ya para Aristóteles va a haber clases, va a haber cierta clasificación de virtudes. Y fíjate que algo bien interesante, mi estimado Jera, antes de tratar de definir lo que viene siendo la virtud en Aristóteles, algo que tiene la filosofía de Aristóteles en este aspecto, si la aplicamos a la vida cotidiana, a nuestro aspecto del conocernos, fíjate que Aristóteles no señala estos estigmas que la sociedad tiene de los defectos o los errores de la humanidad. Ellos apuestan precisamente a que todos tenemos diferentes virtudes o todos tenemos una virtud, pero obviamente en el campo de Aristóteles hay una virtud pues más grande, una virtud universal, que es a la que todos de alguna manera tratamos de aspirar. Pero en esta vida práctica es bien interesante cuando entramos en un autoconocimiento a partir de esta postura, ¿no? Que no encontramos errores en la persona humana, sino antes al contrario, encontramos virtudes. Obviamente, unos las desarrollan más, otros los desarrollan menos. Así es, Jorge, prácticamente pues el ser humano en sí tiene virtudes, ¿no? Y sería bueno como enfatizar qué es la virtud, ¿no? Si investigamos en un diccionario, la Real Academia Española, podemos decir que una virtud son actos buenos, ¿no? Actos buenos que perfeccionan al hombre y que son constantes. Ese es el hombre virtuoso, si lo encontramos en una definición. Ahora bien, Aristóteles dice que a ser virtuoso se aprende con el ejercicio de los hábitos buenos, y de ahí la definición de lo que comentábamos hace un momento, con formación, ¿verdad? Con experiencia y tiempo para ejercitarse en ellas. Además, Jorge, es bueno resaltar aquí en este aspecto de la virtud, que las acciones de acuerdo con la virtud serán por sí mismas agradables si el hombre virtuoso juzga rectamente. Es así como la felicidad para Aristóteles radica en el vivir y actuar bien, siendo la actividad del hombre bueno por sí misma. Al decir bueno por sí misma, estamos hablando que es agradable y feliz, por lo que se encuentra directamente relacionada con la virtud y con las. ¿Qué tal amigos de Canal Foro CX? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues seguimos en esta tónica de analizar lo que viene siendo la postura de Aristóteles. Y bueno, pues vamos a iniciar
con la quinta parte, ¿verdad? En esta quinta parte vamos a introducirnos con lo que es la ética y lo que viene siendo la política de Aristóteles, ya casi para culminar con este pensamiento de este gran filósofo. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña un gran amigo que también ya tuvimos la fortuna de tenerlo aquí presente en el programa. Y bueno, pues ahora nos vamos a enlazar hasta Querétaro, ¿verdad? Y vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. En el programa de hoy nos acompaña el licenciado Gerardo Antonio Marcial Noyola. Dentro de su formación académica, tenemos que cuenta con la licenciatura en Filosofía por el Ateneo Educativo de Formación Integral. Además, ha tomado los siguientes cursos sobre Derechos Humanos, Desarrollo Humano, Derecho Laboral, Creatividad e Innovación. Además de impartir las siguientes conferencias: sobre la política y la ética de Aristóteles en la actualidad, sobre el bien común en un gobierno democrático desde la perspectiva de Aristóteles, y además ha tenido la participación como miembro del comité organizador, ponente y moderador en el primer simposio regional de estética a 300 años del nacimiento de Alexander Baumgarten. Así que démosle la más cordial bienvenida al licenciado Gerardo Antonio Marcial Noyola. Bueno, mi estimado Gera, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y un saludo muy afectuoso, muy cordial de aquí de Celaya, Guanajuato, hasta Querétaro, y muchísimas gracias por brindarnos este espacio, este momento, pues dentro de toda tu agenda allí que tienes en ese hermoso estado aquí vecino de Guanajuato. Muchas gracias, Jorge, es un gusto nuevamente el estar compartiendo el espacio y el tiempo en este programa tan interesante, siempre he dicho, porque la filosofía pues no se deja de estudiar y no se deja de practicar en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues a todos los que nos están viendo aquí en vivo, pues les saludo también de manera afectuosa. Muchísimas gracias, Gera, y bueno, pues ¿qué te parece si vamos a adentrarnos al primer temita, para lo cual mandamos a cortinilla? Fundamentos de la ética. Y bueno, pues vamos a tratar este primer tema, ¿verdad?, de la ética, ya que dentro de la postura de la filosofía griega, y ya esto lo vemos desde la postura de Sócrates, empieza ya a tener un interés por este aspecto ético y el aspecto moral. Y tenemos que con Aristóteles, podemos decirlo de alguna manera, ya da una definición en concreto de lo que viene siendo ética, ¿verdad?, de este desprendimiento de ethos, ¿verdad?, de este vocablo griego, y que significa pues lo que se debe de ser, ¿no?, lo que deben de ser las cosas, pero que Aristóteles, bueno, pues da fundamentos bastante importantes y sólidos para entender precisamente esta significación, Gera. Es correcto, Jorge, y bueno, es muy importante también entender, ¿verdad?, y partir de la idea que Aristóteles fue el primero que hace 24 siglos reflexionó de una forma sistemática sobre la ética, vamos a verlo de esta manera, y lo hizo sin prejuicios, Jorge, libre de creencias o alguna escuela que condicionara su búsqueda de la verdad, ¿no? De ahí su legado intelectual, que ha sido determinante en la filosofía de todas las épocas y en la cultura de Occidente, ¿no? Y efectivamente, como lo vamos a estar viendo ahorita, con la Ética de Nicómaco, que es una de sus obras donde prácticamente Aristóteles expresa en su máximo esplendor el concepto de lo que viene siendo los temas que vamos a estar abordando, como viene siendo la virtud, la moral, entre otros términos.
Exactamente, Gera, donde prácticamente, bueno, pues la virtud se desprende de este aspecto que viene siendo la ética, ¿no? En ese sentido del querer ser, del deber ser, perdón, el cómo deben de ser las cosas, y donde también trata de hacer una distinción entre lo que viene siendo la moral, que prácticamente va a ser este aspecto tradicionalista, que se va transmitiendo de generación en generación, y por otro lado, la diferencia de la ética es que se viene como algo un poco más institucional, un poco más práctico dentro de la vida, se puede decir, del sujeto. Así es, Jorge. De hecho, como lo acabas de mencionar ahorita, también Aristóteles es una de las personas más influyentes de la historia de la humanidad, ¿no? Su legado intelectual, pues es uno de los fundamentos también importantes a lo largo de la historia de la filosofía y que ha sido determinante en la construcción del lenguaje, de verdad, la filosofía de todas las épocas y las categorías incluso hasta de la teología católica a través de Tomás de Aquino, con lo que eso significa en la conformación de la cultura occidental, y todos los filósofos serios han tenido en cuenta su pensamiento y categorías intelectuales, ¿no? Y Jorge, pues basta asomarse superficialmente a los medios de comunicación, ¿no? Para que también la preocupación por el bien, ¿no? Ese concepto. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos en lo que afinamos estos detallitos. Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como Hombres, la hombres. dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. La felicidad. Y bueno, amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Ya aquí acomodando pues estos detalles tecnológicos, mi estimado Jera. Y bueno, pues vamos a seguir con este primer temita, ¿verdad? De lo que es la ética. Y bueno, allí pues vamos a retomar un poquito de lo que tú nos estabas diciendo. Sí, efectivamente, sí, lo que comentaba, ¿verdad? Lo que estábamos platicando es precisamente cómo es que Aristóteles, ¿verdad? A lo largo de la historia ha sido una de las personas más influyentes, ¿verdad? De la humanidad, y lo que comentábamos, que su legado intelectual ha sido determinante en la construcción del lenguaje, como la filosofía de todas las épocas y hasta en la actualidad, y las categorías incluso de la teología católica, de la que tanto Tomás de Aquino lo aborda en alguna de sus obras, ¿no? Y bueno, y todos los filósofos serios han tenido en cuenta su pensamiento y sus categorías intelectuales, Jorge.
Así es, y bueno, pues prácticamente este planteamiento ético, pues lo hemos seguido enseñando, lo hemos seguido viviendo en este sentido, en nuestra vida práctica. Y bueno, para terminar y ya cerrar con este tema, mi estimado Jera, en la actualidad, ¿cómo podemos encontrar estos fundamentos de la ética aristotélica en nuestra vida cotidiana? Muy buena, Jorge, y bueno, debemos de partir, ¿no? Y siempre he dicho que basta con asomarse superficialmente a los medios de comunicación para observar que la preocupación por el bien es de la máxima actualidad. Si lo aplicamos en la vida cotidiana, pues siempre nos hemos cuestionado como seres humanos qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿no? Es parte de la vida del ser humano y bueno, creo que esto se puede aplicar incluso en cualquier ámbito de la sociedad, incluso familiar, porque no existe también la moral prácticamente que se aplica dentro de una casa, de un hogar, el trabajo, en la sociedad, en fin, en cualquier ámbito de la sociedad podemos ver reflejado este concepto que tanto maneja Aristóteles. Así es, donde podemos sintetizar en este sentido, en este aspecto, que la ética pues va a buscar pues este bien común, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Y bueno, pues vamos a una pausa, mi estimado Jera, y enseguida regresamos para abordar nuestro segundo temita. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. Y bueno, pues ya estamos de regreso y vámonos con el segundo temita, para lo cual le vamos a pedir a nuestro buen amigo Armandito que nos mande a cortinilla, por favor. La felicidad. Aquí con nosotros, es importante hablar de la felicidad, que era dentro del planteamiento aristotélico, porque de alguna manera la ética va encaminado precisamente a buscar el bien común, y el bien común dentro de esta filosofía aristotélica pues prácticamente va a ser esta felicidad, ¿no? Esta felicidad universal, esta felicidad en plenitud, y va a tratar de definir en concreto, de manera general, qué es la felicidad, aunque nosotros, para entender la felicidad, pues experimentamos diferentes momentos para nosotros entender qué es la felicidad, pero desde la postura de Aristóteles se estaría hablando, desde mi punto de vista, de una felicidad universal, ¿verdad? De una felicidad, valga la expresión,
donde nunca dejaríamos de ser felices y que va a tener por debajo del agua, podríamos decirlo de alguna manera, que va a ser aquello que nos impulse a tener un conocimiento, una sabiduría, donde se disfrute también de alguna manera pues esto aprendido de esta sabiduría, pero que también tenga una repercusión en la sociedad, ¿no? Donde se logre esta trascendencia, y es así donde se podría hablar como que de esta felicidad universal. Así es, Jorge. Creo yo que el concepto felicidad es muy amplio, y por qué no decirlo amplísimo, porque si tú le preguntas a una persona ¿qué es para ti la felicidad? Es muy ambigua la respuesta. Unos podrán decir, bueno, pues a mí la felicidad es tener una casa, tener un hogar, y yo con eso me siento feliz. Otros dirán tener un coche, otros dirán yo me siento feliz por tener un trabajo, en fin. Puede haber muchas posturas acerca del concepto de felicidad. Volviendo al según Aristóteles, la felicidad, Jorge, es esa realización plena de la propia naturaleza, y no algo que adviene como un premio, sino ajeno a la acción. Se trata más bien, Jorge, de que nuestras buenas acciones, así lo plantea Aristóteles, tengan una repercusión real en nosotros, haciendo que estemos bien, ¿no? Y esta comprensión se basa en otro presupuesto propio de su filosofía de la naturaleza. Cada ser vivo está bien cuando su actividad, por ejemplo, es acorde con lo que es, ¿no? Y bueno, también otro aspecto que podemos también sacar dentro de esta línea es que la naturaleza de cada viviente determina las acciones y actividades que le son propias, ¿no? Y de ahí que el ser humano se realiza como tal en aquellas acciones que son acordes con su propia naturaleza. Exactamente, ya que se busca, hay que recordar que para los griegos, pues prácticamente tanto la naturaleza, vamos a ponerlo así, la naturaleza animal y la naturaleza del hombre están armonizados, ¿verdad? Entonces, se puede hablar que desde el punto de vista de Aristóteles, y más adelante lo vamos a ver con las virtudes, va a haber algo que se llama la armonía, ¿verdad? Donde si nosotros estamos armónicamente equilibrados en nuestras emociones, en nuestro conocimiento, en nuestras virtudes, en nuestras cualidades, eso va a hacer que nosotros estemos armonizados también con la naturaleza, porque participamos de ella, ¿no? Y a partir de esto, pues se da esto que tú acabas de mencionar hace unos momentos, ¿no? Esta felicidad que se va a ir dando a lo largo de nuestra vida, pero a partir precisamente de este aspecto armónico que nosotros manejemos con la misma naturaleza. Así es, Jorge, entender, ¿no?, que la felicidad es ese fin último, más allá del cual nada deseamos, ¿no? Y es un bien que deseamos por sí mismos y los demás por él. Pero lo más interesante aquí, Jorge, es saber en qué consiste, ¿no? Ese fin último, es aquello, y tú lo acabas de mencionar, y lo vamos a estar abordando, me imagino, más adelante, es ese punto medio, ese equilibrio que debe de haber de acuerdo al fin último que tiene el ser humano. Y de ahí que el fin último es aquello a lo que dirigimos todas nuestras acciones, también en razón de nuestra vida, y por tanto no puede ser la vida del placer, ¿no? Muchos creemos que la felicidad está en los placeres corporales, pero Aristóteles nos enseña que la felicidad perfecta se encuentra mediante las virtudes, que es otro aspecto que ahorita vamos a estar viendo también adelante. Exactamente, Gera, y recordar a nuestra audiencia que desde la postura de Aristóteles, y que después ya la va a retomar, como ya habías mencionado, Santo Tomás de Aquino, ya en la filosofía medieval, como nosotros la conocemos, va a decir que el fin último dentro de la ética para la humanidad es la felicidad,
¿verdad? Y ya Santo Tomás, dentro de la Suma Teológica, bueno, pues va a manejar todo un estudio, todo un tratado, precisamente sobre el fin último del hombre, que va a recaer en esto, precisamente, en que el hombre está en el mundo para ser feliz, pero como bien tú lo señalas, no buscando la felicidad en lo corporal, en lo material, sino la felicidad en el intelecto, en la sabiduría, en aquello que me ayude a crecer como persona. Y otro aspecto importante que se da para los griegos, que no lo dicen como tal, pero ya he hecho referencia en otros programas, que al menos desde mi postura, Kant le da un aspecto dentro de la crítica del juicio, con los juicios trascendentales, ¿no? Que a lo mejor si los griegos no le dieron ese nombre, ya dan alguna arista, algún atisbo, a decir que todo aquello que nos genere esa felicidad, ese placer intelectual o sapiencial, bueno, pues vamos a lograr una trascendencia en nuestra vida que va a ser como el dejar el legado, la huella de nuestro conocimiento, de nuestro intelecto a la sociedad, precisamente en esta búsqueda ética del bien común y buscando ese placer de felicidad de decir, bueno, dejé esto en mi sociedad. Así es, Jorge. Y bueno, en realidad, como ahorita lo acabas de mencionar también, algo bien interesante, que la base de la ética aristotélica no es la felicidad ni la virtud, sino el bien, como lo acabas de mencionar hace un momento. Y bueno, la felicidad tiene sentido por su relación con el bien, ¿no? Y Aristóteles define esa felicidad, pero no la modo directo, ¿no? Eso es algo bien interesante que podemos ver en sus obras, sino que ofrece más bien una aproximación a los conceptos clave que la componen, porque en sí la felicidad es una idea compleja que incluye varios presupuestos. Exactamente, Gera. Y bueno, pues es interesante hablar de este aspecto porque creo que aquí podemos actualizar más bien resignificar la filosofía de Aristóteles hoy en día, ¿no? En el cuestionarnos en dónde nosotros como humanidad buscamos la felicidad. Y vamos a ver que en muchas ocasiones la felicidad la estamos enfocando hacia otras cosas aparentes, hacia otras cosas efímeras, y nos olvidamos precisamente de lo que estos filósofos griegos nos dieron a nosotros, ¿no? En ese crecer, en ese amor a la sabiduría, que pongamos iniciativas, que pongamos innovación, que pongamos reflexión, que pongamos creatividad, donde prácticamente allí vamos a ir dejando este aspecto de la felicidad en este crecimiento personal. Así es, Jorge, y bueno, pues como tú lo acabas de mencionar, ¿no? En sí la felicidad es algo, y ya lo había mencionado hace un momento, muy complejo, efectivamente, porque dentro de esta idea hace que el ser humano se vaya cuestionando incluso de su propia existencia, ¿no? ¿Y a qué quiero llegar con esto de que se cuestione de su propia existencia? Que en muchas de las ocasiones, y de hecho por ahí hay un autor que menciona y habla un poquito acerca de la ética de Aristóteles, menciona que en muchas personas se piensa que el crear cosas materiales, el tener y el tener más, si estamos hablando de una situación monetaria, se piensa que es la felicidad, pero va a llegar un momento en que el ser humano pues no va a estar en existencia en la vida terrenal, y al final de cuentas esa felicidad, ¿dónde quedó? ¿No? Esa felicidad que él decía que era el dinero, ¿dónde ha quedado? ¿No? Entonces, sí, toda la filosofía de Aristóteles, Jorge, efectivamente se aplica en la vida cotidiana, en la vida actual y en cualquier ámbito de la vida del ser humano. Efectivamente, Gera. Y bueno, estimados amigos, compartan ahí en sus redes sociales este programa que se está poniendo muy interesante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Canal Foro CX. Marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. La virtud y bueno amigos, ya estamos de regreso y vamos a hablar de la virtud, porque tanto la ética como la felicidad descargan precisamente en esta práctica de virtudes. Ya para Aristóteles va a haber clases, va a haber cierta clasificación de virtudes. Y fíjate que algo bien interesante, mi estimado Jera, antes de tratar de definir lo que viene siendo la virtud en Aristóteles, algo que tiene la filosofía de Aristóteles en este aspecto, si la aplicamos a la vida cotidiana, a nuestro aspecto del conocernos, fíjate que Aristóteles no señala estos estigmas que la sociedad tiene de los defectos o los errores de la humanidad. Ellos apuestan precisamente a que todos tenemos diferentes virtudes o todos tenemos una virtud, pero obviamente en el campo de Aristóteles hay una virtud pues más grande, una virtud universal, que es a la que todos de alguna manera tratamos de aspirar. Pero en esta vida práctica es bien interesante cuando entramos en un autoconocimiento a partir de esta postura, ¿no? Que no encontramos errores en la persona humana, sino antes al contrario, encontramos virtudes. Obviamente, unos las desarrollan más, otros los desarrollan menos. Así es, Jorge, prácticamente pues el ser humano en sí tiene virtudes, ¿no? Y sería bueno como enfatizar qué es la virtud, ¿no? Si investigamos en un diccionario, la Real Academia Española, podemos decir que una virtud son actos buenos, ¿no? Actos buenos que perfeccionan al hombre y que son constantes. Ese es el hombre virtuoso, si lo encontramos en una definición. Ahora bien, Aristóteles dice que a ser virtuoso se aprende con el ejercicio de los hábitos buenos, y de ahí la definición de lo que comentábamos hace un momento, con formación, ¿verdad?, con experiencia y tiempo para ejercitarse en ellas. Además, Jorge, es bueno resaltar aquí en este aspecto de la virtud, que las acciones de acuerdo con la virtud serán por sí mismas agradables si el hombre virtuoso juzga rectamente. Es así como la felicidad para Aristóteles radica en el vivir y actuar bien, siendo la actividad del hombre bueno por sí misma. Al decir bueno por sí misma, estamos hablando que es agradable y feliz, por lo que se encuentra directamente relacionada con la virtud y con las acciones del hombre virtuoso. Exactamente, mi estimado Jera, donde de alguna manera pues todos va acompañado, ¿no? Decimos va todo junto con pegado, como decimos coloquialmente. En este aspecto de la virtud máxima pues va a ser siempre y cuando el hombre elija ese bien común o ese bienestar, ¿no? De allí esa definición etimológica del bienestar, no solamente es estar bien conmigo, sino es estar bien también con los demás.
a partir de mi elección o de mi decisión, ¿no? En este sentido, para generar este aspecto de la virtud, ¿no? Que una vez ya desarrollando esta virtud, ya como lo mencionabas, también en mi punto de vista, bueno, pues ya se convierte como en un cierto hábito, ¿no? En algo ya natural que sale por ti, ya que el hombre que entiende esta felicidad, este bien común, va a encontrar que la virtud, bueno, pues también va a generar un impacto en la sociedad, un impacto en su vida, y que la virtud es precisamente esta armonía que lo va a catapultar, por decirlo de alguna manera, alcanzar pues estos universales, ¿verdad?, que se manejan dentro de la filosofía de Aristóteles. Es correcto, y fíjate que la virtud, además de ser un hábito, es bueno también entenderla como una disposición o una actitud para elegir el justo medio, eso que tanto habla Aristóteles, evitando el exceso y el defecto. Y cuando hablamos ya de un exceso y un defecto, que prácticamente podemos verlo como contrarios, estamos hablando de ese justo medio, que también ya lo habías mencionado hace unos momentos. Según Aristóteles, es la recta razón que decide el hombre prudente. Es decir, el hombre prudente es aquel que está en el justo medio, ¿no? Y este término medio es una posición intermedia entre el exceso y el defecto, lo que hemos mencionado, el cual apunta al equilibrio entre las pasiones y las acciones. Y bueno, se debe elegir el término medio y no el exceso ni el defecto, como lo habla Aristóteles en sus obras. Y bueno, ser virtuoso en toda una obra que se aprende con el ejercicio de los hábitos buenos, con formación, ¿no? Y requiere de experiencia y tiempo para ejercitarse en ellos. Y de ahí que Aristóteles, el llegar a ser buenos, a ser virtuosos, va a depender de diferentes factores como son la naturaleza, los hábitos y la enseñanza. Efectivamente, mi estimado Jera, y que prácticamente esto que ya tú señalabas, que lo vamos a desarrollar en nuestro siguiente temita, va a ser como la virtud por excelencia, ¿no? Esta prudencia, ese equilibrio, ese punto medio, y que decíamos ya, hacíamos referencia en los temas anteriores, va a generar esa armonía, ¿verdad? Esa armonía entre el alma, entre el cuerpo, entre la naturaleza, y a partir de esa armonía, bueno, pues el hombre va a alcanzar a desarrollar todas estas virtudes que se van a convertir en hábitos para que, bueno, sean catapultados, ¿verdad? El sujeto humano, bueno, alcanzar pues esa felicidad, esa sabiduría, esa experiencia que de alguna manera nos da la vida y que nosotros lo alcanzamos precisamente por medio de nuestras acciones. Fíjate que algo que sucede aquí de la virtud, de que si nos salgan o no nos salen las virtudes, o conocemos o no conocemos nuestras virtudes, es porque no somos conscientes de nuestras propias acciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de la ética, bueno, pues son las mismas acciones, ¿no? Si algo nos sale bien, si algo nos sale mal, bueno, la responsabilidad de ella no es la de que nos resulten o no las cosas, no es de la sociedad, no es de la divinidad, es de nuestras propias acciones, de nuestra propia decisión, como tú ya lo acababas de mencionar hace unos momentos. Esta libertad, este libre albedrío que nosotros tenemos y manejamos dentro de la postura de la ética, bueno, pues nos van a ayudar a desarrollar, a pulir y a perfeccionar todas las virtudes que nosotros podamos encontrar en nuestra vida cotidiana. Voy a hacer eco, Jorge, a alguna de las cosas que acabas de mencionar ahorita, y totalmente de acuerdo, ¿no? Todo el valor de la virtud reside en la acción. Y estamos hablando de una acción, ¿verdad? Para que sea virtuosa debe ser realizada en concordancia con los deberes propios de la virtud. Y bueno, no consiste simplemente en la observancia de los deberes, sino en el hecho de que se cumplan las acciones apropiadas con incluso del estado de ánimo de quien ha asimilado el comportamiento virtuoso, transformándolo en hábito. En otras palabras, Jorge, haciéndolas de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, la felicidad es adquirida simplemente por el hecho de ser virtuosos.
y de ejercitar la virtud más allá de los resultados, logros o consecuencias del acto virtuoso. Exactamente, y algo podemos decir que de esa postura filosófica a lo mejor empiezan a nacer las primeras corrientes ya psicológicas, ¿no? En este aspecto de cómo manejar las emociones, cómo manejar los sentimientos y demás. En este aspecto, ¿verdad?, práctico que tiene la filosofía aristotélica a partir precisamente de la ética, ¿no? Que desde mi punto de vista, vuelvo a insistir, es importante resignificar estos términos para reorganizarnos como sociedad, plantear en dónde estamos parados para nosotros, si queremos alcanzar una realización personal o queremos alcanzar nuestra plenitud, bueno, a partir de estos planteamientos filosóficos, tener esa razón o ese sentido de nuestras propias acciones, Gera. Bueno, estimada audiencia, no le cambie, quédese con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como Hombres, la hombres. dislexia también es propia de la dieta. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Definición y naturaleza de la virtud moral. Y bueno, pues ya estamos de regreso, estimados amigos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, por su preferencia, por estar al pendiente semana tras semana de cada uno de nuestros programas de Filosofando. Y bueno, Gera, pues vamos a entrar a este último punto, ¿verdad? Porque todo esto desemboca en una virtud moral que ya habíamos hecho referencia en el programa anterior. Ya habías tocado esta palabrita clave y fundamental en la ética aristotélica, que es la prudencia, y que la prudencia, bueno, pues va a ser la máxima virtud dentro de la moral aristotélica. Así es, Jorge, y de entrar con esta virtud, como lo acabas de mencionar, de la prudencia, es bueno resaltar, ¿no?, que la virtud moral se realiza en un sujeto a partir de lo que su razón le enseña como bueno. Y bueno, para la vida buena es necesaria la perfección de la razón, como ya incluso lo habían señalado en alguna de sus obras Sócrates y Platón, y ahí que la virtud intelectual que llama prudencia sea fundamental también en el mundo moral. Sin embargo, Aristóteles no defiende el intelectualismo moral radical, pues no cree, como parece que era el caso de Sócrates, que para la vida buena sea necesario y suficiente que la razón nos
mostrar la conducta justa. Y bueno, en este punto Jorge, Aristóteles se acerca al sentido común al indicar que si la voluntad de una persona no es buena, si no ha sido disciplinada y entrenada para la realización de lo correcto, aunque la razón le enseñe lo que es preciso hacer, es improbable que dicha persona lo haga. Exactamente, donde también aquí vamos a encontrar una diferencia, una distinción entre lo que viene siendo la ética y lo que viene siendo la moral en este aspecto, aunque podremos ver que ambas pues prácticamente van de la mano. No se puede entender una moral sin una ética y una ética sin una moral, porque de las reglas éticas, bueno, pues se va desprendiendo a partir de la vivencia moral, ¿verdad? De esta vivencia que nosotros pues vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y que se va generando una costumbre, una tradición, y vemos que esta costumbre, esta tradición definió algo de respeto. Bueno, o el concepto respeto, ya la ética de alguna manera da esa normatividad y una definición de lo que viene siendo el respeto a partir de lo que entiende la comunidad, ¿no? A partir de su tradición, a partir de la cultura, bueno, pues se va determinando todos estos aspectos, ¿no? Y no solamente entender que la ética va a ser la práctica de valores, ¿no? Que a veces siento yo que se reduce la ética a la enseñanza de los valores, cuando la ética, pues bueno, es una gran gama, ¿verdad? Que entra en estudio de la acción del hombre, en ese análisis de la humanidad, que parte inicialmente pues de este análisis de la moral que tiene la misma sociedad. Así es, y bueno, también es muy importante, y ahorita lo acabas de mencionar, efectivamente Aristóteles se apoya en el lenguaje y su uso cotidiano por los ciudadanos de su época. Pues prácticamente en la conversación afloran los ideales, los valores, incluso las frustraciones y anhelos éticos y de felicidad, ¿verdad?, de las personas. Precisamente esta es la forma de acercarse al bien propia de Aristóteles desde lo concreto, desde las situaciones de vida reales, no desde especulaciones abstractas de corte idealista sobre el buenísimo teórico, vamos a verlo de esta manera, o aquella escuela del pensamiento. Y bueno, esta es una de las grandes aportaciones que Aristóteles hace a nuestro tiempo. No hay que buscar el bien moral en las nubes, ni en la especulación abstracta, sino en la vida real, ¿no? En tu propia vida, en la mía, en los que estaban aquí viendo, ¿no? Y en el ahora, pero con pleno respeto al bien real preexistente, ¿no? Y bueno, pues abramos los ojos a una mirada contemplativa y enamorada del bien posible que podemos conocer y conseguir desde luego a través de nuestra conducta ética, ¿no? Y esta es la propuesta prácticamente en general de la ética aristotélica. Exactamente, Gera, bien lo defines tú, ¿no? En esta vivencia de esta ética aristotélica, que pues muy difícil nos podemos escapar, ¿verdad?, de estas clasificaciones, de esas definiciones que Aristóteles nos da, puesto que él es uno de los primeros, o si no, es mejor dicho, es el primero que ya da definiciones concretas a todo este planteamiento ético, a todo eso, a este planteamiento moralista que nosotros podemos estudiar hasta el día de hoy, ¿no? Si nosotros agarramos un libro de ética y quizá leemos algunas definiciones, nos van a remontar precisamente a esta filosofía de Aristóteles, puesto que ha puesto las bases, ¿verdad?, para nosotros entender precisamente la naturaleza de lo que viene siendo la ética y pues de todas las virtudes morales que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Y bueno, mi estimado Gera, antes de cerrar el espacio, de cerrar el programa, para nuestra audiencia, ¿verdad?, ¿cómo podemos descubrir esta virtud moral en nuestra vida o en nuestra propia existencia?
Respondiendo a tu pregunta, y bueno, aquí a los que nos están viendo, pues yo siempre he dicho que se debe tener una voluntad para no dejarnos llevar por las pasiones o apetitos que pueden afectar el espíritu. Es así como de la certeza de nuestros juicios depende la eficiencia de la acción, ¿no? Y bueno, pues no queda más que decir que la moral y la ética no son conceptos que han pasado de moda, como muchas de las he escuchado en alumnos, en personas, ¿verdad? Que la moral ya es algo que ya pasó, es algo que ya no se está viendo, sino que en la actualidad y yo creo que a lo largo de la historia y de la historia actual, de lo que va a suceder, pues vamos a seguir practicando lo que viene siendo los principios éticos y los principios morales. ¿Y dónde los podemos encontrar? Volvemos a lo mismo, entre el saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Muy bien, Gera. Efectivamente, bueno, en ese aspecto, ¿verdad? De este razonamiento entre el discernir entre lo bueno, lo malo, entre buscar el bien común, entre ver si eso nos ayuda a alcanzar nuestra felicidad en plenitud, a desarrollar nuestra virtud. Y fíjate que tocas un punto, un concepto también muy clave que en otro programa lo vamos a ir desarrollando, que viene siendo la voluntad, ¿no? Ese aspecto también que va acompañado a la acción, ¿verdad? Dentro de este planteamiento ético, ¿no? Entonces bueno, ese es un aspecto, la voluntad. Otro aspecto, la intención, ¿verdad? O la intencionalidad, que van a ir acompañados para juzgar precisamente qué tan severo es una acción, qué no tan severa es la acción, hasta dónde se puede dar un castigo, hasta dónde no, y que pues bueno, pues son estos temas un poquito polémicos, ¿verdad? Por estas tradiciones morales, estas tradiciones éticas que se manejan pues en las diversas culturas, mi estimado Gera. Así es, Jorge, y como lo acabas de mencionar, o sea, son conceptos muy amplios, muy ambiguos, efectivamente, porque hay acciones que en nuestra propia cultura, si hablamos ya de nuestra realidad, se pueden decir que son buenas, sin embargo, para otras culturas pueden ser malas, ¿no? O sea, pueden ser vistas de una manera diferente y muy ajena a nuestra propia realidad y a nuestro propio contexto. Y bueno, pues efectivamente, Jorge, esto es prácticamente la tarea, ¿no? de la ética y de lo que viene siendo la moral. Y como tú lo acabas de mencionar, creo yo que la voluntad, viéndolo como una potencia del ser humano, porque sabemos que el ser humano cuenta con las tres potencias, ¿no? La inteligencia, la voluntad y la libertad. Y bueno, todo parte de la inteligencia, ¿no? A partir de la razón del ser humano, pues va prácticamente a mover su voluntad, va a deliberar, ¿verdad?, la acción que está ejecutando. Así es, Gera, y bueno, pues todo esto polémico pues es gracias pues a este relativismo que se vive en esa diversidad pues obviamente de pensamiento. Bueno, Gera, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio que nos brindaste. Sabemos que estás allí impartiendo un curso en Querétaro y bueno, pues muchísimas gracias por darte esta oportunidad de compartir pues este conocimiento que se tiene de Aristóteles a toda nuestra audiencia. Al contrario, Jorge, yo te agradezco la invitación, el espacio. Para mí, créeme que es un gusto el compartir estos momentos de ideas, ¿verdad? De filosofía, porque incluso la filosofía nunca se debe de perder, siempre la debemos de tener siempre en nuestras vidas y bueno, esperemos más adelante seguir aquí colaborando en tu programa. Muchísimas gracias, Gera. Y bueno, estimados amigos, ya sabe que en la próxima semana ustedes y yo tenemos una cita en una emisión más de su programa Filosofando. Nos vemos en la siguiente.